Clara nunca fue como los demás niños, y esto se hizo evidente desde sus primeros años. Nacida en un pequeño pueblo donde todos se conocían, siempre se sintió fuera de lugar. Mientras los otros jugaban y reían en grupos, Clara prefería la soledad, sumergiéndose en sus propios pensamientos, fascinada por los pequeños detalles que nadie más parecía notar. Su mirada fija en las nubes o en las hojas que caían de los árboles era considerada extraña, y pronto comenzaron los murmullos. Los adultos decían que ella era diferente, y los niños, al no entenderla, se alejaban. Su silencio y aversión al contacto físico eran confundidos con frialdad, lo que solo agravaba su aislamiento. Sus padres, Diego y Julieta, amaban profundamente a su hija, pero también sentían el peso de las críticas de la sociedad. En una cena familiar, Clara, a los 7 años, tuvo su primera crisis emocional en público. El ruido de las conversaciones y las luces brillantes del restaurante eran insoportables para ella. Sus padres, sin saber qué hacer, intentaron calmarla, pero Clara gritó y lloró hasta que tuvieron que salir apresuradamente. Las miradas de desaprobación de los demás clientes aún resonaban en la mente de Julieta, quien sintió su corazón romperse al escuchar comentarios como «¡Qué niña maleducada!» o «Si fuera mi hija, ya habría aprendido a comportarse». Diego, por su parte, mantuvo la compostura, pero sus puños cerrados revelaban el esfuerzo por controlar su ira. En la escuela, el panorama no era diferente. Clara, ahora con 10 años, era blanco constante de risas y murmullos en los pasillos. Los maestros, aunque sin malicia, tampoco comprendían su manera de ser. Cuando Clara no podía mirar a los ojos de alguien o se negaba a participar en actividades grupales, la castigo venía rápido. Ella necesita aprender a convivir con los demás, decían, sin darse cuenta de que para Clara, ese mundo era un caos constante de sonidos y estímulos que la sobrecargaban. Durante el recreo, ella se escondía en un rincón, abrazando sus rodillas y deseando desaparecer. Pero nadie parecía notar lo profundo que era el sufrimiento que llevaba dentro. Fue en este ambiente hostil que Clara conoció a Marina, una niña de cabello castaño y ojos grandes que parecía ver más allá de la superficie. Mientras los otros niños se reían o ignoraban a Clara, Marina se acercó a ella sin dudarlo. «¿Te gusta dibujar?», preguntó, ofreciéndole un papel y un lápiz. Clara dudó por un momento, pero aceptó. Fue el inicio de una amistad que traería luz a un mundo de oscuridad. Marina era sensible, comprensiva y nunca forzó a Clara a ser alguien que no era. En los momentos en que Clara se sentía abrumada, Marina sabía exactamente cuándo callar y simplemente quedarse a su lado, en silencio. Con el tiempo, la amistad entre las dos floreció. Sin embargo, el acoso no cesaba. Durante una clase de educación física, Clara fue objeto de una de las peores humillaciones de su vida. Al ser llamada para jugar en un equipo, sus compañeros se aseguraron de dejarla fuera de todas las jugadas. Al final, ella tropezó con la pelota y cayó, provocando risas estridentes de todos a su alrededor. Su corazón se aceleró, su rostro se sonrojó y sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Marina intentó ayudar, pero fue apartada por los otros alumnos. «Es demasiado torpe», dijeron. Clara corrió al baño, se encerró en una cabina y lloró hasta que sus ojos se hincharon. El eco de las risas la persiguió durante días. Diego y Julieta se dieron cuenta de que algo estaba profundamente mal, pero no sabían cómo ayudar. Julieta, una mujer de ojos cansados y cabello recogido en un moño, pasaba noches en vela, imaginando cómo podría proteger a su hija. Diego, siempre tratando de encontrar una solución práctica, decidió buscar especialistas. Fue entonces cuando, a los 12 años, Clara recibió el diagnóstico de autismo. Para los padres, fue una mezcla de alivio y desesperación. Alivio por finalmente entender qué hacía a Clara tan única, pero desesperación por saber que el camino por delante estaría lleno de desafíos. Con el diagnóstico, algunas cosas cambiaron. La escuela fue informada y los maestros recibieron instrucciones sobre cómo tratar a Clara. Sin embargo, en la práctica, poco cambió. El prejuicio estaba arraigado. Aún así, Clara, con su fuerza silenciosa, continuaba caminando por esos pasillos llenos de miradas y susurros. Su único refugio era la compañía de Marina, quien se convirtió en su verdadera protectora.
Cuando alguien intentaba burlarse de Clara, Marina estaba allí para defenderla, a veces con palabras agudas, a veces con un simple gesto de apoyo. Pero incluso Marina no podría prever los desafíos que estaban por venir. En el último año de secundaria sucedió algo inesperado. Marina llegó a la escuela con los ojos hinchados de llanto y una expresión de profunda tristeza. «Mi familia se va a mudar», susurró a Clara durante el recreo. Las palabras fueron como un golpe. Clara, que siempre había tenido dificultades para expresar sus emociones, solo miró fijamente a su amiga, tratando de procesar lo que eso significaba. Marina, al notar el silencio de Clara, le apretó las manos con fuerza. «Te prometo que vamos a hablar todos los días, no importa dónde esté», dijo, intentando sonreír. Pero ambas sabían que sería difícil. La partida de Marina dejó un vacío inmenso en la vida de Clara. Ella, que ya llevaba tantas heridas emocionales, ahora enfrentaba el mundo completamente sola. Los últimos meses de escuela fueron una verdadera prueba de resistencia. Sin la amiga que la protegía, el acoso se intensificó. Clara se cerró aún más, participando poco en las clases. Su mente vagaba entre la añoranza de Marina y el deseo de escapar de aquel lugar. En la ceremonia de graduación, mientras todos celebraban, Clara permanecía en silencio, con la mente distante, sabiendo que ese capítulo de su vida había sido uno de los más dolorosos. Ese período dejó marcas profundas en Clara. Al salir de la escuela, llevaba cicatrices invisibles que la acompañarían por mucho tiempo. Pero a pesar del dolor, algo comenzó a cambiar dentro de ella. La ausencia de Marina, aunque dolorosa, despertó una fuerza que Clara no sabía que tenía. Sin darse cuenta, comenzó a trazar un camino que la llevaría a superar las barreras que siempre la habían limitado. El destino, sin embargo, aún tenía muchas sorpresas reservadas para Clara. Después de los años traumáticos de la secundaria, Clara decidió que necesitaba una nueva perspectiva. Sus padres, Diego y Julieta, siempre creyeron que ella podía lograr grandes cosas, a pesar de que el mundo a su alrededor insistía en subestimarla. A los 18 años, Clara ingresó a una universidad de tecnología, atraída por el mundo de las computadoras y la programación, áreas en las que podía trabajar de forma independiente, sumergiéndose en códigos y sistemas que hacían sentido para su mente detallista. En la universidad encontró un ambiente diferente, donde la individualidad era valorada y las personas respetaban su espacio y su forma de ser. Clara rápidamente se destacó por sus habilidades. Tenía un talento natural para resolver problemas complejos, desarmando y reorganizando ideas como si fueran piezas de un rompecabezas. Sus profesores, que veían en ella un brillo especial, comenzaron a recomendarla para proyectos de investigación. Así fue como, a los 21 años, Clara participó en el desarrollo de un software innovador que ganó visibilidad internacional. Por primera vez, experimentó el reconocimiento positivo por algo que provenía de su propia esencia, algo que ella controlaba y dominaba con maestría. Aún así, los desafíos sociales no desaparecieron. Clara aún tenía dificultades para hacer amistades o interactuar en grandes grupos. La diferencia ahora era que, en el entorno corporativo, el respeto por la competencia era mayor que cualquier juicio sobre sus particularidades. Las personas comenzaron a ver a Clara como una mente brillante, alguien indispensable para el éxito de los proyectos. Sin embargo, dentro de sí, Clara aún llevaba la inseguridad sembrada durante los años escolares. Sentía que debía demostrar constantemente su valor, como si el éxito de hoy pudiera desaparecer mañana si no se esforzaba lo suficiente. Mientras avanzaba en su carrera, Clara fundó su propia empresa a los 25 años, especializada en soluciones tecnológicas personalizadas para grandes corporaciones. Con su habilidad única para encontrar soluciones que nadie más podía, su empresa comenzó a crecer rápidamente. El éxito no llegó solo por su talento técnico, sino también porque Clara sabía cómo dedicarse con precisión y enfoque, cualidades que siempre la acompañaron desde la infancia. Pasaba horas trabajando, sin darse cuenta del tiempo, mientras su equipo se impresionaba con su capacidad para resolver problemas complejos. A pesar de todo el progreso, Clara se mantenía reservada, manteniendo una distancia emocional con los demás. Sus compañeros de trabajo la respetaban, pero pocos la conocían realmente. Ella mantenía una rutina rigurosa,
centrada en el trabajo, sin permitir distracciones. En el fondo, había una parte de ella que temía el contacto humano y el rechazo que éste podía traer. El trauma del pasado estaba siempre presente, haciendo que construyera barreras invisibles a su alrededor. Clara era la líder indiscutible de su empresa, pero para muchos era una figura distante, casi inalcanzable. A los 30 años, su empresa había alcanzado un nivel de éxito que pocos podrían imaginar. Clara ya era una referencia en el mercado de tecnología e innovación, participando en conferencias y reuniones con directores ejecutivos de grandes empresas. Su nombre se mencionaba con frecuencia en artículos y entrevistas como una de las mentes más brillantes de la nueva generación. Sin embargo, a pesar de todo esto, Clara rara vez se permitía celebrar. El miedo a que todo se derrumbara la impedía apreciar realmente sus logros. Siempre había un nuevo proyecto, un nuevo problema que resolver, algo que la mantenía ocupada y distante de cualquier vulnerabilidad emocional. En un evento corporativo, Clara fue invitada a dar una conferencia sobre su trayectoria. Durante la conferencia, mientras hablaba sobre su empresa y sus innovaciones, miró a la audiencia y por un momento casi se congeló. En medio de cientos de rostros, Clara reconoció a alguien que jamás esperó encontrar. A Marina. La amiga que alguna vez fue su refugio en la escuela estaba allí, sentada, pero su semblante no era el mismo. Marina parecía cansada, abatida, y de repente, toda la confianza que Clara había construido en los últimos años parecía desmoronarse. Clara concluyó su charla, pero su mente estaba lejos. Mientras los aplausos resonaban, solo podía pensar en lo que había sucedido con Marina. El reencuentro inesperado trajo a la superficie una mezcla de emociones: nostalgia, curiosidad y una profunda inquietud. Después del evento, Clara decidió buscarla. Al acercarse, sintió el mismo nerviosismo que experimentaba cuando era adolescente. «¿Marina?», dijo con una voz titubeante. Marina levantó la mirada y al reconocer a Clara, sonrió. Pero esa sonrisa estaba cargada de una tristeza que Clara no pudo ignorar. Las dos salieron a conversar a un café cercano. Marina contó su historia desde que se había mudado. La vida no había sido fácil. Después de muchos problemas financieros y personales, había perdido su trabajo y estaba atravesando una etapa difícil. Clara escuchaba atentamente, sintiendo un peso en el pecho. El contraste entre sus vidas era evidente. Mientras ella había alcanzado éxito y estabilidad, Marina luchaba por mantener el equilibrio. Clara, que siempre se sintió en deuda con Marina por todo el apoyo recibido en la adolescencia, ahora veía la oportunidad de retribuir. Marina, quien alguna vez fue su protectora, ahora estaba vulnerable. Y Clara, que siempre se consideró la protegida, sintió un cambio interno. Por primera vez se dio cuenta de que tenía algo que ofrecer más allá de sus habilidades técnicas. Podía ser el apoyo que Marina tanto necesitaba, así como Marina había sido para ella en el pasado. La amistad que había sido interrumpida años atrás ahora renacía, pero bajo nuevas circunstancias. Clara, que siempre evitó el contacto emocional, sintió que ya no podía esconderse. El reencuentro con Marina la hizo darse cuenta de que, a pesar de todo el éxito profesional, la vida era mucho más que logros y resultados. Clara ofreció a Marina un puesto en su empresa, sabiendo que su amiga tenía el potencial y la capacidad de levantarse nuevamente. «Tú siempre creíste en mí, ahora es mi turno de creer en ti», dijo Clara, mientras ambas se miraban con comprensión mutua. Marina dudó, preocupada por aceptar ayuda, pero Clara fue firme. «Tú hiciste por mí lo que nadie más hizo, Marina. Ahora quiero hacer lo mismo por ti». Y con eso, Clara, que pasó tantos años enfocada en su carrera, comenzó a abrir espacio en su vida para algo que no sabía que necesitaba: reconexión y gratitud. Esta nueva etapa marcó un punto de inflexión en la vida de Clara. Por primera vez, comenzó a darse cuenta de cuán importantes eran las conexiones humanas. Y al abrir las puertas para Marina, Clara también comenzó a abrirse a otras personas a su alrededor. La barrera invisible que había construido durante años comenzó a disolverse lentamente. Clara aprendió que, así como en la tecnología, las soluciones a los problemas de la vida no siempre son simples, pero con el apoyo adecuado, cualquier obstáculo puede superarse. Los días que siguieron al reencuentro entre Clara y Marina estuvieron llenos de un torbellino de sentimientos.
Clara, que durante tantos años se había distanciado de las emociones más profundas, ahora se veía nuevamente cerca de alguien que conocía su esencia. Marina, por su parte, aún estaba asustada por su propia vulnerabilidad. Ya no era la adolescente segura que protegía a Clara de los abusos de sus compañeros. La vida había sido dura con ella, y esta nueva realidad la hacía sentirse frágil. Pero Clara veía algo diferente. Veía la fuerza que aún existía en Marina, aunque estuviera oculta tras las dificultades. En la oficina de Clara, las dos comenzaron a retomar el contacto con más frecuencia. Marina comenzó a trabajar en proyectos menores, reintegrándose poco a poco al ambiente laboral, aunque aún se sentía insegura. «No sé si estoy lista para esto, Clara», confesó un día, con la mirada baja. Clara, que rara vez era cariñosa o expresaba apoyo verbal, esta vez respondió con un tono que la sorprendió a ella misma. «Siempre has estado lista, Marina. Solo necesitas creer en ello de nuevo». Estas palabras trajeron un consuelo inesperado para Marina, quien, aunque dudaba, comenzó a creer que tal vez podía volver a empezar. Los días se convirtieron en semanas, y Clara observaba de cerca la evolución de su amiga. Marina, que al principio parecía indecisa y distante, poco a poco comenzó a recuperar la confianza. Sus proyectos en el trabajo se volvían cada vez más sólidos, y hasta comenzó a integrarse con el equipo de Clara, algo que inicialmente parecía imposible. Clara, que siempre había sido observadora, notaba cada pequeño avance, y con eso una sensación de orgullo comenzó a crecer dentro de ella. Era extraño, pues, por primera vez, Clara sentía que su satisfacción no provenía solo de un proyecto exitoso, sino de ver a alguien que amaba prosperar. Mientras tanto, Clara también comenzaba a lidiar con sus propias emociones. El reencuentro con Marina trajo a la superficie recuerdos que había enterrado durante años. Los momentos de acoso escolar, el aislamiento, la pérdida de su amiga en la adolescencia. Todo eso volvió con fuerza. Había noches en las que Clara, sola en su apartamento, reflexionaba sobre cómo su vida podría haber sido diferente si Marina nunca se hubiera ido. A pesar de todo el éxito profesional, una parte de ella aún se sentía como aquella niña perdida en los pasillos de la escuela, temerosa de ser vista como extraña. Y ahora, al mirar a Marina, Clara se dio cuenta de que, a pesar de su éxito, sus heridas nunca habían sanado por completo. Marina, por su parte, también sentía la intensidad del reencuentro. Sabía que Clara había cambiado, que se había convertido en una mujer fuerte, una empresaria respetada, pero al mismo tiempo veía en los ojos de su amiga el mismo brillo sensible y cauteloso de antes. Marina recordaba todos los momentos en que Clara buscaba refugio en su compañía, y ahora se daba cuenta de que, incluso adulta, Clara todavía se aferraba a esa sensación de seguridad. «Has cambiado tanto, Clara», dijo Marina un día, mientras tomaban café en la oficina. «Pero de alguna manera siento que aún eres la misma». Clara, después de una pausa, respondió con una sonrisa discreta. «Quizás he cambiado, pero algunas cosas dentro de mí siempre permanecerán». La reconstrucción de la amistad entre las dos fue un proceso delicado, pero genuino. Hubo momentos de silencio, en los que ambas simplemente apreciaban la presencia de la otra, sin necesidad de palabras. En otras ocasiones, las conversaciones fluían de forma natural, como si el tiempo no hubiera pasado. Marina, a pesar de sus desafíos, comenzó a encontrar su fuerza nuevamente. Y Clara, que durante tanto tiempo había vivido atrapada en la necesidad de demostrar algo al mundo, comenzó a darse cuenta de que su mayor logro no estaba en su éxito empresarial, sino en las relaciones que construía y en las personas que amaba. Sin embargo, no todo era sencillo. Clara aún tenía dificultades para abrirse completamente, y eso creaba una barrera invisible entre ellas. Marina sentía esa distancia, pero nunca forzaba nada. Sabía que, al igual que en el pasado, Clara necesitaba tiempo para sentirse segura. «Estoy aquí, Clara, como siempre he estado», dijo Marina un día, cuando notó que Clara estaba más introspectiva de lo habitual. «Si necesitas hablar, sabes dónde encontrarme». Clara solo asintió, pero esas palabras quedaron en su mente durante días. Un día, tras una larga reunión con inversionistas, Clara se sintió extrañamente exhausta. No era una fatiga física, sino una sensación de vacío, como si algo faltara. Cogió el teléfono y, sin pensarlo mucho, llamó a Marina.
¿Puedes venir aquí?, preguntó con una voz más suave de lo normal. Marina llegó a la oficina de Clara media hora después y encontró a su amiga sentada en su silla, mirando por la ventana. ¿Estás bien?, preguntó Marina, sentándose a su lado. Clara tardó unos segundos en responder, pero cuando habló, sus palabras estaban cargadas de emoción. A veces siento que estoy atrapada entre quién era y quién debería ser. Marina, sin juzgar, simplemente escuchó. Sabía que ese era un momento raro de vulnerabilidad para Clara y no quería interrumpir. Clara continuó. He construido todo esto, pero aún siento que falta algo. Y cuando te reencontré, me di cuenta de que nunca superé lo que sucedió en el pasado. Siempre pensé que el éxito sería suficiente, pero ahora veo que no lo es. Marina puso su mano sobre la de Clara, un gesto simple, pero que decía más que cualquier palabra. No necesitas ser perfecta, Clara. Te conozco, y sé que eres mucho más de lo que imaginas, dijo Marina, con la misma firmeza que siempre tuvo. Ese momento fue un punto de inflexión para Clara. Por primera vez, comenzó a considerar que su vida podría ser más que trabajo y logros. La amistad con Marina, ahora renovada, trajo una nueva perspectiva. Clara, que siempre se había aislado emocionalmente, empezó a entender que permitirse ser vulnerable no era un signo de debilidad, sino de fortaleza. Y Marina, que antes había sido la protegida, ahora se convertía también en una guía, ayudando a Clara a ver más allá de sus limitaciones internas. Con el paso del tiempo, Clara comenzó a confiar cada vez más en Marina, no solo como colega de trabajo, sino también como amiga y confidente. Empezaron a encontrarse fuera de la oficina, algo que Clara nunca había hecho con ninguno de sus empleados o socios comerciales. Salían a cenar, iban al cine o simplemente caminaban por la ciudad, conversando sobre la vida, sobre el pasado y el futuro. Y cada día, Clara sentía que algo dentro de ella estaba sanando, lentamente, pero de manera constante. Las noches de insomnio que Clara solía tener comenzaron a disminuir. Por primera vez en muchos años, sentía una paz interior que no venía del éxito, sino de las conexiones humanas que estaba reconstruyendo. Seguía siendo la misma Clara, determinada y enfocada en el trabajo, pero ahora había espacio para algo más. El reencuentro con Marina le mostró que, a pesar de todo, el amor y la amistad eran lo que realmente importaba al final del día. Y Marina, por su parte, encontró en Clara la fuerza para volver a empezar, para creer en sí misma nuevamente. Los meses que siguieron al reencuentro de Clara y Marina trajeron transformaciones sutiles, pero profundas, en la vida de ambas. Clara, que siempre había mantenido su enfoque en el trabajo y evitaba cualquier tipo de involucramiento emocional más profundo, comenzó a notar que la presencia de Marina estaba trayendo un equilibrio inesperado a su rutina. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía menos atrapada en la necesidad de ser perfecta en todo. «¿Me recuerdas quién era antes de todo esto?», confesó Clara un día, mientras caminaban por la ciudad después de un largo día de trabajo. Marina, sonriendo levemente, respondió: «Tal vez no hayas cambiado tanto, solo olvidaste quién eras». En el entorno laboral, Marina ahora desempeñaba un papel crucial. Su atención cuidadosa a los detalles y la forma en que trataba a las personas la habían convertido en una parte indispensable del equipo. Clara, que antes tenía dificultades para delegar tareas y confiaba únicamente en sí misma, comenzó a darse cuenta de que podía contar con Marina para cosas más allá de lo trivial. Esto no solo aliviaba parte de su carga de trabajo, sino que también fortalecía aún más el vínculo entre ellas. Marina sabía que Clara aún luchaba con la idea de soltar el control, pero poco a poco la confianza entre ellas iba creciendo. Sin embargo, a pesar de todo el progreso, Clara aún cargaba con una resistencia emocional. En reuniones importantes o eventos públicos, mantenía una postura rígida y una fachada impenetrable. Marina lo notaba, pero no la presionaba. Sabía que Clara necesitaba tiempo para sentirse cómoda al bajar sus defensas. En una cena de negocios, un inversionista le preguntó a Clara sobre su vida personal, y ella rápidamente cambió de tema, incómoda con la invasión. Marina observó la reacción de su amiga, sintiendo la tensión en el aire, pero decidió no tocar el tema en ese momento. Sabía que había heridas antiguas ahí que Clara aún no estaba lista para enfrentar. Una noche, mientras trabajaban tarde en la oficina,
Marina miró a Clara y notó el cansancio en sus ojos. «Nunca te permites parar, ¿verdad?», preguntó con un tono de leve preocupación. Clara la miró de vuelta, inicialmente sorprendida por la pregunta. «No es fácil», respondió, tratando de desviar el tema, pero Marina no se rindió. «Sé que eres fuerte, Clara, pero incluso los más fuertes necesitan descansar. No hay problema en ser vulnerable de vez en cuando». Estas palabras resonaron en Clara. Había algo en la voz de Marina que la hacía sentir que estaba a salvo, que podía, tal vez, por primera vez, permitirse ser más que solo la empresaria exitosa. Fue entonces cuando Clara comenzó a abrir espacio para momentos de descanso, pequeños pero significativos. Ella y Marina empezaron a encontrarse con más frecuencia fuera del entorno laboral. Iban a cafés, exposiciones de arte o simplemente paseaban por parques, lejos de las tensiones de la oficina. Clara, que siempre había sido tan reservada, ahora encontraba placer en estas pequeñas pausas. Marina tenía una manera sutil de traerla al presente, a la hora, y eso hacía toda la diferencia. En una de esas caminatas, Clara miró a Marina y dijo: «Nunca pensé que podría sentirme así», como si el trabajo no fuera la única cosa que importara. Marina, por su parte, también se beneficiaba de esta amistad renovada. Ella, que había pasado por tantos desafíos en los últimos años, ahora encontraba en Clara no solo una jefa, sino una amiga que creía en su potencial. El apoyo de Clara fue crucial para que Marina reconstruyera su confianza. Poco a poco, comenzó a sentirse nuevamente capaz de enfrentar el mundo. En una reunión con clientes importantes, Marina sorprendió a todos al presentar una solución innovadora para un problema complejo. Clara, que estaba presente, observó con orgullo la actuación de su amiga, sabiendo que el reencuentro había sido un punto de inflexión no solo para ella, sino también para Marina. Sin embargo, las antiguas inseguridades de Clara aún surgían de vez en cuando. En una tarde lluviosa, tras un día particularmente estresante, Clara llamó a Marina y con la voz cargada de cansancio dijo: «A veces siento que todo esto puede desmoronarse de un momento a otro». Marina, siempre paciente, respondió con calma: «Has pasado por tanto, Clara, nada se va a desmoronar. Y si algún día algo sale mal, estaré aquí para ayudarte a reconstruirlo». La sinceridad en las palabras de Marina tocó profundamente a Clara. Se dio cuenta de que, a lo largo de los años, se había acostumbrado tanto a enfrentar el mundo sola que había olvidado que era posible contar con alguien. Esta confianza renovada trajo una ligereza a Clara que pocos habían visto antes. Comenzó a darse cuenta de que podía permitirse ser más flexible, más abierta. Y eso se reflejaba incluso en sus decisiones en el trabajo. En una reunión importante con su equipo, Clara, que siempre había sido conocida por tomar decisiones rápidas y solitarias, sorprendió a todos al preguntar: «¿Qué opinan? ¿Cuál sería la mejor opción?». El equipo quedó momentáneamente en silencio, pero pronto comenzaron a expresar sus opiniones. Clara estaba aprendiendo a confiar no solo en Marina, sino también en las personas que la rodeaban. Con el paso del tiempo, la dinámica entre Clara y Marina se fue consolidando en una base de igualdad y respeto mutuo. No solo compartían responsabilidades en el trabajo, sino también confidencias personales. Marina habló abiertamente sobre las dificultades que había enfrentado tras su mudanza, sobre los errores y aciertos que la vida le había impuesto. Y Clara, que nunca había sido de abrirse, comenzó a contarle a Marina más sobre su propia trayectoria, las penas y desafíos que había enfrentado a lo largo de los años para convertirse en quien era. Este intercambio, este flujo de historias y emociones, fue fortaleciendo el vínculo entre ellas de una manera que ninguna de las dos esperaba. Marina comenzó a ver en Clara algo que pocos notaban: una mujer que, a pesar del éxito, aún cargaba inseguridades profundas. Y Clara empezó a entender que, por más que intentara esconderse detrás de una fachada de fuerza, Marina veía más allá de eso. Una tarde, después de un largo día de trabajo, Clara miró a Marina y con un tono de voz que mezclaba gratitud y reflexión, dijo: «Has sido la única persona que realmente me vio, Marina, incluso cuando no quería ser vista». Marina, sin perder la ternura, respondió: «Y tú me ayudaste a encontrarme de nuevo, Clara. Creo que nos reencontramos en el momento adecuado».
Las barreras emocionales de Clara, que durante tanto tiempo la aislaron del mundo, ahora comenzaban a disiparse. Marina, con su paciencia y cariño, ayudó a Clara a entender que no hay problema en ser fuerte y vulnerable al mismo tiempo. Y Clara, que siempre creyó que debía enfrentar todo sola, ahora se permitía ser cuidada, algo que nunca pensó que fuera posible. La amistad entre ambas, que comenzó en la infancia como un apoyo unilateral de Marina hacia Clara, ahora florecía en una relación de intercambio donde ambas aprendían y crecían juntas. Clara finalmente comenzó a darse cuenta de que el éxito no se medía solo por los resultados financieros o el reconocimiento profesional. El verdadero éxito, para ella, ahora también incluía las conexiones que estaba construyendo. Y lo más importante, esas conexiones la hacían sentir plena, algo que ningún premio o logro en el mundo corporativo había conseguido hacer antes. Marina, por su parte, encontró en Clara un pilar de apoyo, alguien que la ayudó a recordar su valor, cuando ella misma había olvidado. Con el paso del tiempo, Clara y Marina fortalecieron su amistad de una manera que ninguna de las dos podría haber previsto. Clara, que durante años había cargado traumas e inseguridades, comenzó a entender que su verdadera fuerza no provenía solo de su inteligencia o éxito profesional, sino de la capacidad de permitirse ser humana, de aceptar sus debilidades y sobre todo de abrirse a los demás. Marina, a su vez, encontró en la amistad de Clara una nueva oportunidad para empezar de nuevo, para recordarse a sí misma su propio valor, y este intercambio hizo que ambas crecieran juntas, tanto personal como profesionalmente. En una tarde tranquila, mientras Clara y Marina caminaban por un parque, algo se hizo claro para Clara. El silencio entre ellas ya no era incómodo como lo había sido al inicio del reencuentro, sino un silencio de entendimiento de quienes no necesitaban llenar los espacios vacíos con palabras. Marina se detuvo frente a un banco, se sentó y llamó a Clara para que se uniera a ella. «¿Recuerdas cuando éramos niñas y yo siempre te defendía? Siento que los roles se han invertido ahora», dijo Marina con una sonrisa melancólica. Clara miró hacia el horizonte y reflexionó un momento antes de responder. «Nunca dejaste de defenderme, Marina. Incluso ahora sigues enseñándome a defenderme a mí misma». Estas palabras reflejaban cuánto había cambiado Clara desde el inicio de su trayectoria. Hace años creía que necesitaba enfrentar todo sola, que el éxito vendría solo con sacrificio y autosuficiencia. Ahora se daba cuenta de que el verdadero éxito consistía en permitirse ser vulnerable y al mismo tiempo fuerte. Marina fue la clave para esta transformación. Sin presionar, sin exigir, había mostrado a Clara que era posible confiar en las personas nuevamente, que era posible compartir la carga y aún así tener éxito. Mientras Clara pensaba en todo lo que había cambiado, recordó una noche difícil, muchos años antes, cuando acababa de terminar la escuela secundaria. En ese momento estaba sola, sin la protección de Marina, y se sentía perdida. El peso de todos los años de acoso y aislamiento recaía sobre sus hombros, y no podía vislumbrar un futuro para sí misma. Pero, en ese momento, aunque no tenía a Marina a su lado, se sembró una semilla de resiliencia. Clara decidió que demostraría su valía al mundo, que encontraría una forma de transformar su dolor en fortaleza. Y eso fue exactamente lo que hizo, aunque ahora reconocía que el verdadero poder provenía no solo de superar desafíos sola, sino también de abrirse a las conexiones humanas. A lo largo del tiempo, Clara se convirtió no solo en una empresaria exitosa, sino también en una líder más compasiva. El equipo de su empresa notaba los cambios en su comportamiento. Antes era vista como una figura distante, una jefa exigente que rara vez se involucraba personalmente con los empleados. Ahora, Clara se aseguraba de preguntar sobre la vida de cada uno, de interesarse por los detalles que antes parecían irrelevantes. Comprendía que las personas a su alrededor también llevaban sus propias batallas, sus propias historias de superación, y Marina fue quien la ayudó a ver esto. En una reunión importante con inversionistas, Clara, por primera vez, compartió un poco de su historia personal. Nunca había hablado abiertamente sobre su infancia, sobre el autismo o sobre el acoso que había sufrido. Pero algo dentro de ella cambió. Sintió que, al contar su historia, no solo estaba sanándose a sí misma, sino también abriendo espacio para que otras personas pudieran identificarse y sentirse comprendidas.
Al final de la reunión, uno de los inversionistas se acercó a ella y dijo: «Tu historia es inspiradora, Clara. No por el éxito que has logrado, sino por la resiliencia que has demostrado a lo largo del camino». Estas palabras permanecieron con Clara durante días. Marina también notaba esta nueva versión de Clara. La mujer que antes se escondía detrás de sus logros ahora se permitía celebrar sus victorias sin miedo a fracasar. En una conversación, Marina dijo: «Finalmente te has permitido ser feliz, Clara. Eso es algo que ni todo el éxito del mundo puede comprar». Clara reflexionó sobre esto y se dio cuenta de que Marina tenía razón. La felicidad que buscaba no estaba en los premios, en las ganancias o en el reconocimiento, sino en la capacidad de sentirse plena, de estar en paz consigo misma y con las personas que amaba. A lo largo de los años, la amistad entre Clara y Marina se convirtió en un pilar en la vida de ambas. Compartían secretos, penas y victorias. Marina, ahora segura y fortalecida, había recuperado su espacio en el mundo profesional y personal, y Clara, a su vez, había aprendido a ser más que una empresaria. Se había convertido en amiga, en una líder inspiradora, alguien que comprendía el valor de las conexiones humanas. Lo que comenzó como una relación de protección en la infancia, ahora florecía en una asociación basada en la igualdad y el respeto mutuo. Pero a pesar de todos los logros, Clara sabía que la trayectoria aún no había terminado. La vida seguiría presentando desafíos, pero ahora estaba lista. No porque fuera infalible, sino porque tenía a su lado personas como Marina, que le recordaban diariamente que nadie necesita enfrentar todo solo. «Fuiste mi puerto seguro cuando más lo necesité», le dijo Clara a Marina en una conversación íntima. «Ahora sé que la vida consiste en encontrar y ser ese puerto para las personas que amamos». Este entendimiento hizo que Clara cambiara su forma de ver el mundo. Comenzó a involucrarse en proyectos sociales, apoyando causas relacionadas con la inclusión de personas con autismo, algo que antes evitaba discutir públicamente. «Quiero que las próximas generaciones sepan que ser diferente no es una debilidad», dijo Clara en una entrevista. «Quiero que sepan que hay fuerza en la vulnerabilidad y que el mundo necesita más empatía». Estas palabras resonaron en muchas personas, y Clara se convirtió no solo en una líder empresarial, sino también en una voz importante en la lucha por la inclusión y la aceptación. La amistad entre Clara y Marina, que comenzó con una niña protegiendo a otra, había evolucionado a algo mucho mayor. Ambas ahora se protegían, se fortalecían y se apoyaban mutuamente. Y juntas se dieron cuenta de que, por más que el mundo estuviera lleno de desafíos e incertidumbres, el amor y la amistad siempre serían los mayores pilares de sostén. Clara, que había pasado su vida creyendo que necesitaba probar su valía, ahora comprendía que el mayor valor estaba en ser fiel a sí misma y a las personas que la apoyaban. Clara y Marina continuaron su camino, conscientes de que, sin importar lo que sucediera, siempre tendrían la una a la otra. Y con esto, Clara, que un día fue una niña aislada e incomprendida, ahora se veía como una mujer realizada, que había superado sus dolores y traumas, y que sobre todo había encontrado lo que realmente importaba: la verdadera conexión humana.